vas? Bueno, ya me reporto desde aquí de Costa Rica, pero quería hacer un resumen de lo que fue el cruce del Tapón del Darién, porque hay mucha gente que me está preguntando y por Instagram ya tengo un montón de gente que me está haciendo preguntas relacionadas con el tema, como cuánto fue el presupuesto, si es seguro, si no es seguro, si cómo fue la aduana, que si hay otras maneras para hacer el cruce, y hay muchas maneras. Incluso estoy con unos argentinos que lo hicieron por avión. Pero entonces vamos a empezar por partes. Lo primero es explicar qué es el Tapón del Darién, porque la gente dice, bueno, ¿de qué se trata esto? La ruta panamericana que va desde Alaska, el punto más alto en Norteamérica, hasta Ushuaia, que es el punto más, bueno, Tierra de Fuego, que es el punto más al sur que hay en el continente americano, es una ruta de alrededor de 48.000 kilómetros, que solo se fractura, solo se rompe en el Tapón del Darién, que es una región selvática muy diversa, pero muy compleja, entre Colombia y Panamá. Un periodista norteamericano llamado Jason Motlagh haya dicho que es el pedazo de jungla más peligroso del mundo, porque no solo estamos hablando de animales, de insectos, de bichos, sino de narcotráfico y de mucha migración. En este territorio tú encuentras a inmigrantes de Cuba, de Haití, de la India, de África, de todo el mundo, haciendo lo posible por medio de esta selva lograr llegar a lo que es los Estados Unidos. Entonces, ya teniendo claro que es un punto muy complicado de unos 4.000 kilómetros cuadrados, que no es mucho si estamos hablando de la carretera de 48.000 kilómetros, pero sí es muy importante para ese cruce. Panamá ha dicho claramente que no lo va a abrir, entonces ya sabemos que ese territorio no lo van a abrir porque no le interesa a Centroamérica y más que todo a Panamá que se le suba todo el problema de la migración, el narcotráfico y demás. Y en Colombia también tenemos pues guerrilla y demás situaciones políticas que pueden afectar mucho el tramo. Para que se den una idea, les voy a mostrar en el mapa qué es lo que es el Tapón del Darién. Este lado de acá es Colombia y el lado de acá arriba es Panamá, y toda la región del Tapón del Darién es esta que está acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la carretera llega desde Medellín hasta una ciudad que se llama Turbo, otra que se llama Necoclí. Ese golfo se llama el Golfo de Urabá. Ahí fue donde yo crucé desde Necoclí hacia Capurganá, que es 1 hora y media en lancha. Miren la distancia que hay desde Capurganá hasta lo que es Ciudad de Panamá o Colón. Es bastante lejos, ¿cierto? El paso que yo hice fue llegar a Turbo en Colombia, embarcar la moto en un barco ahí, y el barco subió durante 17 días. Me habían dicho en un principio que eran solo 8, después que 15 y bueno, terminaron 17, pero eso siempre es así, ya lo tenía previsto, hacia un lugar que se llama Cartí, que queda, si se dan cuenta, esta es Ciudad de Panamá, esto es Chepo, y por Chepo tú subes por una carretera que entra al territorio Cunayala, que es un territorio indígena, a una playa que se llama Cartí. Acá está, mira la Cartí acá. Es que ya el hecho de estar ya acá al otro lado y después de que todo haya concluido, ya uno sabe cómo realmente funciona y cómo habría podido haber sido mejor y peor. Pero no hay mucha información, entonces por eso hago este video en resumen para que ustedes se den una idea de lo que hay. Entonces, bueno, ya vieron dónde es el Puerto Cartí. Desde Puerto Cartí ya uno puede manejar por carretera hasta Canadá, hasta Estados Unidos, ya todo está conectado. Entonces ese es el único tramo que toca pasar. Entonces ya que saben cómo es la jungla, ya que saben cómo es el Tapón del Darién, entonces empecemos. Voy a hablar de 4 puntos importantes. 1, presupuesto. 2, la seguridad. 3, los daños que puede tener la moto. Y 4, las opciones que hay. Yo les narro la mía, ustedes deciden cuál es la que más les interesa. Entonces empecemos por el presupuesto. El presupuesto mínimo que debes tener para pensar si quieran cruzar el Tapón del Darién debe ser de $500. Y el máximo ya puede estar rondando los 2.000, 3.000, dependiendo de los gustos que te quieras dar. Entonces, si tú estás pensando, voy a cruzar el Tapón del Darién desde Colombia hacia arriba, hacia Panamá, debo tener mínimo en el bolsillo $500. Entonces, entramos al segundo punto, la seguridad. Es una zona que es inestable, allá no hay seguridad y todas las agencias de las fronteras hay mucha corrupción, entonces uno no sabe qué le están cobrando, si le están cobrando bien, si no le están cobrando.
El paso es totalmente gratis, a ti no te deben cobrar absolutamente nada más que el uso del puerto, que usualmente son $2 que te cobran por usar el puerto. Entonces, ingresar la moto tampoco te cuesta nada. El único costo que tuvimos, pues que fue en territorio Cunayala, fue $20 como extranjero para entrar a ese territorio y $2 por utilizar el puerto. Como es inestable la zona y pues no hay tanta confianza y tanta seguridad, ese es un barco que está ahí parqueado, que uno negocia con el dueño, habla con el capitán y mira cómo le va. Parceros, se los digo así, esto es una aventura. No hay nada seguro en esta vida, no hay nada seguro. Entonces, si en ese barco se le cae la moto y esa moto termina en el fondo del Golfo de Urabá, lo único que yo puedo hacer es sentarme a llorar, porque ¿qué más puedo hacer? Si ellos a uno no le dan a uno seguridad de nada, entonces es un riesgo. Asimismo como nuestro compañero Álvarez Viajero, que montaba la moto de lancha en lancha, que es una NS200 que no es tan pesada. Si a él se le cae la moto, ¿quién le va a responder por eso? Si los de las lanchas simplemente te están haciendo es un favor y te cobran por ese favor, pero esa no es responsabilidad de ellos. Entonces, eres tú contra el mundo mirando cómo lo resuelves. En temas de seguridad es muy arriesgado. Y mi familia me decía, parce, ¿y por qué no lo hacen aviones? Algo más seguro y usted va tranquilo. Bueno, sí, eso depende de cada quien. Yo tomé la decisión de hacerlo por este camino porque es más económico y digamos que tiene su buena dosis de aventura. ¿Que lo repito? No, no lo repetiría. Haría como mis amigos los argentinos que lo mandaron en avión, pero ahorita les voy a contar cómo son esas opciones. Entonces, no hay nada seguro, hay inseguridad. Tú simplemente tienes que asegurarte que cuando entres a Panamá, sellas el pasaporte e informes que hay un barco con tu moto que está llegando. Cuando llegues a Panamá, te aseguras de llevar la moto a la aduana, comprar el seguro y legalizar la moto en el país. En Colombia, asegúrate de hacer la salida legal de la moto. Entonces, en Turbo, tú vas a la DIAN, haces el 530, lo envías y reportas, va a salir en este barco y aquí lo estoy reportando y listo. Entonces, haces la salida legal de Colombia y la entrada legal a Panamá y no debes tener ningún problema. La policía te va a querer molestar por algunas cosas, como me pasó a mí en el territorio Cunayala, pero si tú tienes todo el día, no tienen de dónde agarrarse. Tercero, ¿qué daños a la moto pueden haber? La sal sí oxidó bastante la cadena, que es una de las partes más importantes de la moto. El kit de arrastre se vio súper naranja, súper afectado obviamente por la sal. Y hay diferentes partes de la moto como el exhausto o pedazos del motor donde toca revisar. Entonces, si la cargaron y se cayó en un freno, o sea, toca revisar toda la moto porque esos son posibles daños. A Pepperoni no le ocurrieron casi daños, lo único fue la sal, de resto la levantada y la bajada estuvo súper bien porque digamos que hicimos todo lo posible para llevar la moto de la mejor manera. Entonces estuvo bastante segura la moto y no sufrió daños. ¿Que puede ocurrir daños? Claro que sí. La moto que tú lleves se puede caer, se le pueden romper los espejos, si dura mucho tiempo en la sal puede que no prenda, la batería se puede dañar. Entonces, gracias a Dios, a Pepperoni no le pasó casi nada. Bueno, vamos a hablar ahorita entonces de las opciones que hay para enviar la moto. Hay diferentes opciones. La opción que yo hice depende de ustedes. Costó $400, me gasté un total de $700, o sea, $300 por fuera. Y esos $700 significó que la moto fuera 20 días por mar. Bueno, 17 días, pero no tuve moto 20 días. Que me cobraran dinero adicional porque sí, porque no, por temas de corrupción. Y pues aventajados que son. Que la sal dañara un poquito la cadena, que tuviera algunos daños. Y el riesgo de que la moto se cayera al fondo del Golfo de Urabá. Es una aventura y si ustedes quieren esta opción es bacana porque pueden conocer y turistean y todo. Pero si ustedes tienen tiempo, la mayoría de personas no tienen el tiempo, entonces prefieren algo más rápido. Entonces hay otra opción que es la que hace mi amigo ahorita Viajando Malau, que lo pueden seguir en Viajando Malau. Y él la monta en lancha, que es la misma que hizo Álvarez Viajero. Que Álvarez Viajero en su canal de YouTube lo documentó extremadamente bien.
y es pasar la moto de lancha en lancha por las islas hasta llegar allá. Él en total alrededor se estuvo gastando también 400 o 500 dólares, pero él sí le tocaba pasar la moto de lancha en lancha, puerto en lancha, que es un poquito más arriesgado, que es recomendable para las motos pequeñas, no para las motos grandes y pesadas. Él se demoró alrededor de 5 o 6 días en toda esa travesía y harto tiempo en lancha. Otra opción es la opción de Miquel Silvestre, que llegó a Cartagena y en Cartagena la subió en una especie de, eso es un catamarán, un velero, y ese velero le cobró $2000. Él tenía derecho a dormir 5 noches ahí, a comer ahí, y viajaron con moto durante todas las islas de San Blas. Entonces son $2000, es un precio elevado, pero te ofrece el paquete turístico y tú viajar con la moto, que es interesante. Entonces ese me pareció chévere. Hay otras opciones como montar la moto en un container y llegar, pero he sabido de casos que cuando las montan en un container y llega a Colón, por dentro se golpean, se les raya, entonces bueno, ahí hay temas de cuidado. Entonces la opción del container te cuesta alrededor de $1000, sin hablar de gastos de comida y hospedaje que tú puedas tener, y se demora la moto en llegar 5 días al otro lado. La otra opción, que es la mejor, que es digamos la que debimos haber usado, pero bueno, yo digamos que estoy feliz de haber hecho lo que hice porque fue una aventura, hice videos muy bacanos y conocí, al final del cabo yo tengo tiempo, pero hay otra que hicieron unos amigos argentinos, que es muy sencilla. Se los voy a mostrar para que ellos les digan a ustedes cómo es. ¿Listo? Entonces, ellos son mis amigos los argentinos que hicieron la mejor opción. Ellos, se los presento. Buenas, Damián. Hola, Marina. Marina, Damián, muy todo bien, nos encontramos en Costa Rica y ellos me contaron la mejor opción para cruzar el tapón del Darién y la más sencilla es en avión. Entonces cuéntanos cómo fue. El avión es muy sencillo. Partís de Bogotá, entregas la moto por la mañana, ellos mismos te hacen el papeleo. Al mediodía ya estás libre. Al otro día, ya a la mañana, te llega la moto a Panamá. Vos te tomás un avión, ahí por los low cost que salen alrededor, nosotros nos salió $100 entre los dos. Y el avión nos salió 1000, así que en total fue $1000 en total. $900 nos hicieron el avión de la moto y 100 de nosotros, así que al otro día en 24 horas estamos en Panamá con la moto en ruta ya. O sea, se podría decir que uno con $1200 puede hacer el cruce de Colombia a Panamá con moto y es en cuestión de horas está allá. En 24 horas. Esa es la mejor opción. Entonces, ¿qué mejor que ellos? Gracias, parcerito. No, por favor. Chévere. Entonces, ¿qué mejor opción que esa? Pues sí, que ellos se los cuenten de primera mano lo sencillo que es. Ellos ya sabían de la opción en barco y les pareció muy arriesgada porque no querían que la moto terminara en el fondo del océano. Y la otra opción de un amigo de ellos en un container que se les rayó, que se les dañó. Entonces, de ustedes depende las opciones. La opción que en este momento yo les recomiendo es tomen el avión. Es rápido y cuesta. Si ustedes tienen los $1200, perfecto. Si tienen los $2000 para hacer el tour como lo hizo Miquel Silvestre, perfecto. Si tienen $700, háganlo como yo lo hice. O si tienen $450, háganlo en lancha. Pero siempre piensen que entre más se ahorren en esas bobadas, más caro les puede salir perder la moto. Entonces ya depende de ustedes qué nivel de aventura quieren tener en un viaje de esos. Yo se los recomiendo. Yo no lo vuelvo a hacer como lo hice. La verdad lo hice porque era una aventura, porque se veía llamativo y todo, pero el tiempo que perdí y el dolor de estómago de perder a la moto no se compara, es ridículo. Entonces bueno, ya saben cuáles son las opciones. Si hay más opciones, tal vez que yo no conozca, y pues como ustedes saben, parceros, este es un canal amateur que hago con cariño. Si saben de más opciones, coméntenlas y cuéntenle a la gente, pero por el momento esas son las de la vuelta al mundo. Entonces espero les haya gustado el resumen de lo que es pasar desde Colombia a Panamá. Si tienen alguna sugerencia, bienvenidos. Y aquí seguimos en la vuelta al mundo, parceros. Los saludos desde el tercer país, Costa Rica, por fin con ganas de carretera, pero dándole suave porque al fin y al cabo toca disfrutar y conocer. Gracias por ver este video, parceritos. Recuerden, yo soy Cabra y esta es mi vuelta.